Buen día, estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a socializar las preguntas del simulacro de 2020 que se realizó en clase. Bueno, arranquemos con la primera pregunta. En su infancia, el matemático Carl Friedrich Gauss descubrió una forma rápida para sumar números consecutivos. Por ejemplo, si quería calcular la suma de los números enteros del 1 a 10, seguía el siguiente, este procedimiento. Bien. Paso número 1, escribir en dos filas los números a sumar, así. Suma los números de cada columna, el resultado de todos los casos es el mismo, 11. Como hay 10 columnas, la suma de todos los números de la tabla es 10 por 11 igual a 110. Como se escribió la lista de números de 1 a 10 dos veces, una en cada fila, el resultado del paso anterior se divide entre 2, 110 dividido en 2 igual a 55. La idea del procedimiento anterior se puede aplicar a otros problemas similares. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de sumar números impares menores que 30? Bueno, listo. Lo que hay que hacer en esa pregunta simplemente es replicar ese paso a paso, pero con esta situación. Bueno, entonces en primer lugar ya tenemos los números impares. Ahora lo vamos a escribir también de manera descendente. Entonces nos quedaría aquí 30, 27, ¿cierto? 25 y así sucesivamente hasta llegar a 1. ¿Listo? Ahora aplicamos el paso número 2. Si hacemos la suma de cada una de las columnas, vemos que el resultado que vamos a obtener siempre va a ser igual, siempre va a ser igual a 30. ¿Listo? ¿Listo? Paso número 2. Multiplicamos por la cantidad de columnas. En este caso, ¿cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 columnas. Entonces multiplicaríamos 30 por 15, ¿no? Y 30 por 15, ¿cierto? Nos daría 450. Y paso número 2, pues dividimos por 2, ¿cierto? Entonces, a dividir por 2, pues efectivamente eso nos daría 225. Por ende, la respuesta a esa pregunta vendría siendo la opción A. Pregunta 2. La gráfica forma parte de un reportaje sobre montañismo en los montes Everest y Lodz. En ella se indica las alturas a las que habitualmente se ubican campamentos al escalar y un posible plan de ascenso al Everest en 17 días. Bueno, un grupo de montañistas planea realizar un ascenso al Everest distinto al mostrado en la gráfica, instalando un campo cada 700 metros desde el campo base hasta la cumbre, ¿no? Si se instala el campo base a 5300 metros, ¿cuántos campos en total tendría que usar incluyendo el campo base? Bueno, incluyendo el campo base. Y el objetivo es llegar al Everest. Del campo base está a 5300. Entonces, pues lo que se puede hacer es lo siguiente, ¿no? De a 5300, entonces le sumo 700 para el campo número 1. Entonces tendría 6000. Entonces nuevamente sumo 700. Entonces me daría 6700, ¿cierto? Nuevamente hago la suma de 300, daría 7400, ¿cierto? Nuevamente sumaría 700, me daría 8100. Y finalmente, pues sumo de nuevo 700, que me daría 8800. Te descuento 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Pero 5, pero como se debe incluir el campo base, pues tendríamos 6. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la D.
¿Listo? Es la opción D. Otra forma que podría de pronto efectuarlo es haciendo la resta entre la altura de la cumbre, que es 8.848, menos la altura del campo base, que es 5.300, y dividir por 700, que nos daría 5, pero si incluimos el campo base, pues nos daría 6. Es otra forma también de responder a esa pregunta. Pregunta número 3. Dada la función definida a trozos, para evaluar la continuidad de la función se realizan los siguientes pasos. Cuidado con esta estructura. Paso número 1, se reemplazan x igual a 2 en el trozo 4x más 6. Pues hagamos el proceso. Entonces nos quedaría x toma 2, 4 por 2, 8 y 8 menos 6, pues nos da 2. Nuevamente se reemplaza por x igual a 2 en el trozo x menos x cuadrado menos x. Entonces nos quedaría 2 a la 2 menos 2, 2 a la 2, 4, 4 menos 2, 2. Y paso número 3, se comparan los resultados. Entonces, como nos damos cuenta, en ambos casos obtenemos la misma respuesta, o los resultados son iguales. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción C. ¿Listo? El ortocentro se define como el lugar geométrico en el cual se cruzan tres alturas de un triángulo. eh, En la figura se han dibujado alturas de triángulo MOP. ¿En cuál punto se ubica el ortocentro del triángulo? Bueno, cuando, cuando se desea trazar alturas, ¿cierto? Pues se traza desde el vértice hacia el lado de la figura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trazar la altura desde el punto M, pues me doy cuenta que la altura a qué punto llega, al punto O. De manera similar, si quiero trazar la altura desde el punto P, observo que la altura llega a este punto, ¿cierto? Por ende, la respuesta a esa pregunta es que el ortocentro del triángulo viene siendo la opción A, o sea, en el punto O. ¿Listo? Importante repasar este concepto. Punto número 5. El Triángulo de las Bermudas está formado entre Miami, Bermudas y San Juan de Puerto Rico, con las distancias mostradas en la figura. Si una milla son 1.6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de las Bermudas en el triángulo? Bueno, aquí simplemente se aplica una regla de tres básicas. Sabemos que una milla equivale a ¿cuánto? A 1.6 kilómetros. Y la distancia entre Miami y las Bermudas es de 1.135 millas. Quiero saber cuánto equivale en kilómetros. Pues simplemente una regla de tres simple directa. Se multiplica 1.0, 1.035 millas, ¿cierto? Por 1.6 kilómetros. Y esto lo divido por una milla. Se cancelan las millas y al hacer la multiplicación, esto nos da 1.656 kilómetros. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción D. Pregunta número 6. Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Sin embargo, salen y llegan a horas diferentes. En la gráfica se muestra la distancia en relación con las horas de vuelo para cada avión. Una prueba de la aerolínea ve el plan de vuelo y afirma que a las 11 a.m. ambos aviones habían recorrido la misma distancia. O sea, si observamos gráficamente, recorrieron 1.000 kilómetros. Esta afirmación si observamos la afirmación es correcta, ¿cierto? La afirmación es correcta, es decir, que queda descartada la A y queda descartada la C, pero entre la B y la D, pues vamos a ver, correcta, pues en ese punto se cruzan ambas líneas,
correcta, pues en ese punto corresponde a la mitad de la distancia viajada. Entonces, esta de acá, la razón que dan es incorrecta, dado que gráficamente observamos que han recorrido los mismos kilómetros, pero a diferente hora, y observamos que en ese punto se cruzan ambas líneas. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción B. Bien. 7. En la producción de flores bajo invernadero se utilizan 3 diferentes insumos aplicados a las 4 especies de cultivo. La persona encargada del cultivo evaluó un indicador del crecimiento de las plantas bajo los efectos de cada uno de los insumos. Bueno, con la información presentada, ¿cuál de los siguientes datos es posible obtener? Miremos el indicador de crecimiento promedio del insumo 1 en todo el cultivo. Sí, efectivamente, podemos hallar el promedio. Simplemente recuerden que el promedio es la suma de los datos dividido por la cantidad de datos. Entonces, esta es posible. B, la cantidad total de insumos que comprase semanalmente. No, o sea, no es posible porque no conocemos un precio. Entonces la B queda descartada de acuerdo a la tabla. La producción total semanal de la especie 3 alimentada por el insumo cuidado. No nos están hablando de producción, sino nos está hablando de tasa de crecimiento, o sea que la C queda descartada. Y D, la cantidad del insumo 2 que debe aplicarse a la especie 3. ¿Listo? La cantidad del insumo 2 que debe aplicarse en la especie 3. Cuidado, no podemos hallar la cantidad porque precisamente la tabla únicamente me indica es la tasa de crecimiento. Ustedes también no es posible. Por ende, la opción correcta es la A. Un parque hay 4 puntos, P, Q, R y S, los cuales están conectados por caminos rectos y curvos. La siguiente tabla muestra la distancia que hay entre varios pares de puntos, bien sea por los caminos rectos o por los curvos. Un estudiante quiere desplazarse desde el punto Q al R recorriendo la menor distancia. Él sugiere la siguiente ruta, desde el punto QS y luego de S a R por los caminos rectos. Teniendo en cuenta la información anterior, la solución sugerida por el estudiante es correcta o incorrecta. Pues vamos a efectuarla. Desde el punto QS por el camino recto es 4 y de SR es 3, ¿cierto? Pero si vemos, hay un camino mucho más directo entre Q y R, que es de 5 metros. Es decir, que la solución sugerida por el estudiante es incorrecta. Descartamos la A y la B. Pero entre la C y la D, pues miremos la razón, porque la distancia mínima se obtiene por el camino que une directamente QR o porque la distancia mínima se obtiene de recorrer un camino curvo en vez de los rectos. Entonces, si nos damos cuenta en QR, pues no hay camino curvo, por ende la opción D queda descartada de la respuesta a esa pregunta es C, puesto que ya hay un camino directo del punto Q al punto R. Listo. 9. El coeficiente mide la relación lineal entre dos variables y se calcula con la fórmula. Bueno, coeficiente que mide la relación lineal entre las variables x y y, covarianza de x y y, desviación estándar de x, desviación estándar de y. Para las variables se conoce la información que aparece en la tabla. Desconocemos la desviación de x, desconocemos la desviación de y, conocemos la varianza de y, pero no la varianza de x, pero conocemos la covarianza. Es suficiente la información que aparece en la tabla para calcular el coeficiente px de las variables x y y. ¿Es suficiente? Entonces, si observamos la expresión, ¿qué me están pidiendo hallar? Primero, la covarianza entre x y y, pues ya la conocemos, ¿no? Entonces, aquí sería 5,8. Y me están pidiendo hallar ¿qué? Luego me están pidiendo hallar la desviación estándar. Entonces ya conozco esta de acá y conozco esta de acá. Entonces, si es posible, entonces está entre la A
y la C si es posible, puesto que ahí es más de un punto de vista un poco más teórico. Nos hace falta la desviación estándar de Y, desde el punto de vista teórico, la desviación estándar se puede hallar a partir de la varianza, hallando la raíz cuadrada. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Bueno, en la tabla se muestra la distribución de frecuencia de los pesos, los paquetes que llegaron a una oficina de correo en un día de trabajo. A partir de la anterior información, un funcionario construyó la siguiente gráfica. ¿Qué error se cometió al construir la gráfica? Entonces, miremos. Tenemos la tabla, ¿cierto? El error, ¿en dónde está? En las frecuencias. Entre 0 y 2,9, la frecuencia es 8, pero en la tabla es 10. Entre 3,5, sí, la frecuencia está bien, pero la frecuencia entre 6 y 9 es 8, de acuerdo a la gráfica, pero en la tabla es 10. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción A. Se intercambió las frecuencias del grupo 1 y el grupo 3. Bien. Una empresa de baldosas quiere diseñar nuevas formas para sus productos, configurando superficies que tengan características especiales formadas por distintas figuras. Para ello, efectuar el siguiente procedimiento. Elegir figuras con las cuales sea posible formar paralelogramos. Recuerden que un paralelogramo es un cuadrilátero que se caracteriza por tener esta forma, ¿cierto? Donde tiene una altura y una base. ¿Listo? Muy bien. Verificar que al unir las figuras para formar cada paralelogramo no quede espacio entre ellas ni se superpongan, o sea, una encima de la otra. ¿Con cuál de los siguientes tipos de figuras no puede aplicarse el anterior procedimiento? Pues esa pregunta, como se dan cuenta, es muy sencillo. Con la figura que no es posible hacerla es con círculos, porque si se ubica aquí un círculo adentro, pues ¿qué va a pasar? Que cuando ubiques otro, pues va a quedar espacio entre ellos, entonces no va a ser posible. ¿Listo? Entonces la opción correcta, la B. Pregunta número 12 a partir de la tabla. Los estudiantes de 4 cursos dedican varias horas a la preparación de un examen internacional de inglés. La tabla muestra información recogida sobre este número de horas. Por ejemplo, el valor sombreado en la tabla indica que en el curso 2, el 75% de los alumnos dedican 27 horas o menos a la preparación del examen. Bueno, tenemos la tabla, tenemos los cursos, el mínimo de horas y la cantidad de estudiantes se dedica de acuerdo al curso. Según la tabla, ¿en cuál curso exactamente el 25% dedica 20 horas o menos a la preparación del examen? Entonces, dedican 20 horas o menos horas. Entonces, si nos damos cuenta, donde se cumple esta condición entonces miramos el curso, ¿cierto? Dedica 20 horas o menos a la preparación del examen. ¿Listo? Entonces observamos, es la única donde se cumple, ¿cierto? Viene siendo acá, ¿cierto? Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la opción A. ¿Listo? Es la opción A. Bien. Grupo en el curso número 1. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Teniendo en cuenta que la información del curso 3 dada en la tabla, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde al porcentaje de estudiantes y su tiempo de dedicación? Esa pregunta es muy sencilla. Si revisamos la tabla, usted se da cuenta que los porcentajes acumulados está dividido en ¿qué? 25, 50 y 75%. Por ende, porcentualmente, si observamos la gráfica, porcentualmente,
podemos ver que el porcentaje es igual. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. ¿Listo? Para responderla, nuevamente explico, es acá. La clave está en esta columna. Los, los porcentajes acumulados son iguales. ¿Listo? Se van a marcar los libros de una biblioteca utilizando un código formado por una vocal seguida por 2 dígitos. En la biblioteca hay 400 libros de historia y el encargado afirma que con estos códigos podrá marcarlos todos. Esta afirmación, pues, eso es un ejercicio simple de conteo. Como aquí se ubica primero una vocal, pues tengo 5 posibilidades. Aquí se ubica un dígito, ¿cierto? Entonces tengo 10 posibilidades. Igualmente tengo aquí 10 posibilidades. Multiplico y esto me da 500 posibles códigos. Por ende, la afirmación es correcta. Está entre la A y la C. Porque el número de códigos es mayor que el número de libro. ¿Listo? Y la D porque el número de códigos coincide, ¿no? No coincide. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la A. Bien. Pregunta número 15. Un turista llega a Colombia y planea gastar $2.000. En una casa de cambio le ofrecen lo siguiente, pues debe cambiar sus dólares a pesos colombianos. Le compran cada dólar a 2.700 pesos colombianos. Le venden cada dólar a 2.850 pesos colombianos. Después de esta estadía no gastó todos los dólares que cambió a pesos colombianos. Entonces efectuó el siguiente procedimiento para saber cuántos dólares recibirá por los pesos que le quedan. Sin embargo, cometió un error. Entonces, nuevamente, nos fijamos aquí en el paso. Multiplicó 2.000 por 700 para determinar la cantidad de pesos colombianos que recibió inicialmente. Al valor obtenido del paso 1, resta la cantidad de pesos colombianos que gastó. O sea, al momento del paso 1, paso 2, está bien, ¿cierto? Y divide el número de paso 2 entre 2.700 y ese resultado es la cantidad de dólares que recibirá por dinero sobrante. ¿En cuál paso se cometió el error y por qué? Entonces, si se da cuenta, no debe dividir por 2.700, ¿sí o no? Sino debe dividir por ¿cuánto? Por 2.850. Entonces, el error en donde se cometió en el paso número 3. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. Listo. En la tabla, el reverso de una bolsa de comida para gatos. Aparece el reverso de una bolsa de comida para gatos. Al leer esta tabla, una persona que tiene 30 gatos pequeños y 10 grandes efectúa el siguiente procedimiento para saber cuánta comida al día necesita cada grupo. Multiplica la porción de comida de un gato pequeño por el número de gatos pequeños. Entonces, esta persona tiene 30 gatos, cada persona es de 20, entonces efectuamos el producto, 30 por 20, y eso nos daría 600. Bueno, multiplica la porción de comida de un gato grande por el número de gatos grandes. Tiene 10 gatos grandes y la porción es de 60, entonces a multiplicar, pues nos da nuevamente 600. Y compara las cantidades de comida. Al comparar, nos damos cuenta que son iguales. Por ende, o es la misma cantidad. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción B. Pregunta 17. El dueño de un expendio de carne compra 150 libras de carne de res económica. X precio por libra de carne económica. Y 50 libras de carne premium y afirma que cada compra corresponde al 25 y al 75% de su dinero, respectivamente. Si la carne premium cuesta 3 veces, ¿cierto? Cuesta 3 veces. Si la carne premium cuesta 3 veces que la carne económica, la afirmación del dueño es, pues, si usted hace aquí esta operación 3 veces por la cantidad de libras que compró de carne premium, le da 150. Es decir, compra la misma cantidad
Entonces, si se dan cuenta, pues va a pagar el mismo precio, tanto por la libre de carne económica como por la libre de carne de premium. Es decir, que la afirmación del dueño, de acuerdo a esto, es totalmente falsa. Como es falsa, esa está entre la opción B y D. Miremos. Falsa porque 150x es igual a 53x, por lo tanto los precios de carne comprada son iguales y así se tiene que cada uno es el 50% del total del dinero. Y falsa porque 150 es 0,75, pues ya por 250, que es todo total de carne, compra. O sea, esta operación pues está mal planteada. Por ende, pues la respuesta a esa pregunta es la opción B. Listo. Pregunta 18. Rosendo le solicitó al banco un préstamo por 200.000 y planea cancelarlo en 5 pagos mensuales. Cada mes abona 40.000 a la deuda y paga un interés al 10% sobre el saldo a la fecha. La tabla muestra la cantidad de dinero que Rosendo debe pagar en las 2 primeras cuotas. ¿Cuál es el valor de la cuota número 3? Bueno, pues simplemente es hacer unas pequeñas operaciones. Listo. Primero, pues tiene que hallar el saldo a la fecha, o sea, el 10% de 120.000, que vendría siendo ¿qué? 12.000. Y luego, para saber el valor total, pues suma 12.000 más 40.000, pues eso nos daría 52.000. La respuesta a esa pregunta es la opción B. Simplemente es aplicar lo que nos indican esas dos columnas. Pregunta 19. En la figura se muestra una sucesión de cuadrados cuyos lados están en centímetros. Las áreas de los cuadrados de la figura se especifican en la tabla. La expresión que representa el área del cuadrado en términos de la posición n es. Aquí es hacer un ejercicio muy sencillo. Recuerde que cuando usted reemplaza por n, que n que indica la posición, tiene que obtener el valor del área. Entonces simplemente es hacer un proceso de reemplazo. Entonces, por ejemplo, cuando usted reemplaza aquí, hagamos, como siempre he dicho, no escojan los primeros, escojan los últimos, los valores de la mitad, cojamos 3. Entonces, a reemplazar acá, ¿qué nos daría? 2 por 3, 6 más 1, 7. Y 7 elevado a la 2 nos da 49. Verifiquemos la B. 2 a la 3 nos daría 8. 8 más 1, 9. Y 9 al lado nos da 81, lo cual es totalmente falso. Ahora nuevamente hagamos el mismo ejercicio. 2 a la 3 nos da 8. 8 más 3, 11. Y 11 a la 2 nos da 121. O sea que aquí falla. Y acá 3 por 2, 6 más 3, 9. Y 9 elevado a la 2 nos da 81. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción A. La clave simplemente es tomar una de las posiciones, no tomen las primeras, tomen los de la mitad o los últimos y simplemente reemplazar por n y hacer las operaciones y debe darle como resultado el valor del área. Pregunta 20. La figura muestra una circunferencia con centro O y algunos segmentos trazados en esta, donde L, O y M pertenecen a la misma recta. De los siguientes segmentos, ¿cuál tiene mayor longitud? Pues esa pregunta, pues realmente no hay que hacer mucha discusión, pues ya gráficamente observamos que el segmento que tiene mayor longitud viene siendo el segmento ML o LM, que es el diámetro de la circunferencia. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción A. Pregunta 21 y 22, de acuerdo con la siguiente información. Una universidad realizó un estudio para determinar si existe alguna relación entre el color de los automóviles y la seguridad vial. Del estudio se concluyó que el color plata es más seguro, pues por cada 10 autos de ese color uno fue objeto de algún accidente. Se obtuvo también la información de la gráfica correspondiente al porcentaje de accidentalidad de automóviles de varios colores. Miremos la tabla, vemos que el carro
cuyo color donde hay mayor accidentalidad es cuando es negro, cuando el color es negro. El Ministerio de Transporte, basado en esta información, quiere implementar una estrategia para bajar la tasa de accidentalidad. Para eso exigirá adquirir un seguro, ¿cierto?, cuyo valor a pagar por el propietario sea proporcional al porcentaje de accidentalidad del color del automóvil. Es decir, pues si el color que es objeto de mayor accidentalidad, pues debe pagar más por el seguro. Teniendo en cuenta la información del gráfico, es correcto afirmar que el valor a pagar del seguro es de los automóviles de color blanco será el segundo más bajo al más alto. No, pues el segundo más bajo, si se da cuenta, es el color rojo. De la opción A queda descartada. De los automóviles color negro será el más alto de todos, sí, esa es verdadera. De los automóviles de cada color será el mismo, no es el mismo. Y la de los automóviles color plata será el más alto, no, el plata es el de menor accidentalidad, o sea que el seguro va a ser mucho menor. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la B. Simplemente era un ejercicio de observación a partir de la gráfica. Pregunta 22. Una universidad realizó un estudio, bueno, manteniendo la misma, situación. El 40% de los automóviles vendidos por una compañía automotriz es de color rojo y el 60% es de color negro. El 20% de los automóviles de color rojo accidentados corresponden al 8% del total de accidentados de la compañía y el 70% de automóviles de color negro corresponde al 42% del total de accidentados. Por tanto, el 50% de automóviles de la compañía se accidentan. Si otra compañía produce solo carros de color plata y color azul y se vende el 75% del color plata y el 25% del color azul, ¿cuál es el porcentaje de carros accidentados de esta compañía? Entonces, bueno, pilas que aquí nos dan una cantidad de porcentajes, pero en esencia vamos a concentrarnos en este párrafo. Si otra compañía produce solo carros de color plata y de color azul y se vende el 75%, entonces, ojo aquí, 75% de color plata. De acuerdo a la gráfica, ojo ahí, ¿qué porcentaje sufre accidentalidad? El 10%. Entonces a 75% le voy a hallar el 10%. Es decir, multiplico por 10 y divido por 100. Al hacer las cuentas, ¿cierto? Si hacemos las cuentas, pues eso nos daría 7,5%. Y el 25% de los carros de color azul, según la gráfica, el 30% de ellos sufren alguna accidentalidad. De esas 25 la hallamos al 30%, multiplicamos por 30, dividimos por 100, cancelamos, hacemos los procesos, 25 por 3 nos da 75, dividido en 10, pues nos daría 7,5. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de carros accidentados por la compañía? Pues debemos efectuar esta suma y al hacer esa suma nos da 15%. De la respuesta correcta a esa pregunta es la A. Cuidado, ¿no? Este párrafo es un párrafo distractor porque para nada nos aportó, sino simplemente teníamos que enfocarnos en el segundo párrafo y era ya porcentajes. Pregunta 23. Una persona compra una botella de vino por 134 y se le informa que al año siguiente el valor de la botella será el doble. Para saber cuánto valdrá la botella el año siguiente, esta persona realizó el siguiente procedimiento. El procedimiento es, pues, si es el doble, pues se debe multiplicar por 2, no multiplicar 2 veces por 2. Por ende, ese procedimiento es incorrecto. Descartamos la B y la D. Y es incorrecto, entonces miramos, la A nos dice por qué debe realizar sumas en lugar de multiplicaciones, no, porque el valor obtenido correspondiente es 4 veces al valor inicial. La opción correcta es la C. No había realmente mucha discusión en esa pregunta. La 24.
En una ciudad se realizará una competencia de ciclismo de ruta. Para premiar a los participantes se tiene 50 millones de pesos, que se repartirán entre los tres primeros puestos como se indica a continuación. Primer puesto la mitad, el segundo puesto dos quintas partes, tercer puesto el dinero restante. Para calcular el dinero correspondiente al tercer puesto se propone sumar el dinero recibido por el primero y el segundo puesto y el resultado restarlo de los 50 millones. ¿Qué cantidad de dinero recibe el tercero? Bueno, pues simplemente hacer esas cuentas. Como es la mitad, pues esta persona va a recibir 25 millones. Listo. Va a recibir 25 millones. Listo. Ahí está. Las dos quintas partes, pues es muy sencillo. Pues a 50 millones lo multiplicas por 2 y lo divides por 5. ¿Cuánto les daría eso? Pues si así hace las cuenticas, eso nos da 20 millones. Listo. Nos daría 20 millones. Sumamos, ahí vamos 45 y le restamos 50, pues 50 menos 45 nos da 5 millones. Entonces la opción correcta es la B. Pregunta 25. La gráfica presenta la cantidad de hojas en miles de unidades que se utilizaron durante el primer semestre en un año en una imprenta. Según la gráfica, ¿cuál fue el mes en que hubo mayor gasto de hojas en la imprenta? Pues debemos tomar el punto máximo y el punto máximo lo encontramos acá, que corresponde a qué mes? A abril. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. Bueno, pregunta 26. La figura muestra una construcción geométrica y las medidas de algunos de los ángulos de esta. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra correctamente la relación entre los ángulos formados? Primero que todo, si se dan cuenta, aquí tenemos un triángulo y recuerde que la suma interna de los ángulos internos de un triángulo cualquiera siempre debe darnos ¿cuánto? 180 grados. O sea que M más coma P debe darnos 180 grados. O sea que la A queda descartada y está entre la B, la C y la D. Bien, ahora, si usted se da cuenta y formamos esta curvita, tenemos medio círculo. O sea que en términos de grados, esto tiene que darnos 180 grados. Lo mismo acá, como es medio circulito, hemos recorrido 180 grados. Igualmente acá, debe darnos 180 grados. O sea que la suma de Q más Z, M más X y P más Y debe darle siempre 180 grados. ¿Listo? Debe darnos siempre 180 grados. O sea que ya la B y la C queda descartada. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción D. Pregunta 27. La figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo FGR. Inscrito significa que se encuentra dentro de esa figurita. ¿Listo? Una de sus alturas QM y las medidas según los segmentos del rectángulo. Dos procedimientos correctos se describen para calcular el área del triángulo. Se calcula el área del rectángulo FGR, o sea, se calcula todo esto. ¿Listo? Y a este valor se le restan las áreas de los triángulos PFQ, se hace esa área de aquí, se le resta EPR, este de acá, ¿cierto? Este de acá, y QGR. Ok, listo. Recuerde que el objetivo es hallar esta área acá. Listo. Y 2, se calcula la altura de QM, o sea, esta, y la base PQR del triángulo a partir de los datos existentes. Luego, la multiplicación de esos valores se divide por 2. Recuerda que crearía un triángulo es base por altura sobre 2. Una persona afirma que es más rápido utilizar el procedimiento 1 que el procedimiento 2. Un argumento que puede utilizar la persona para justificar correctamente su afirmación es el siguiente. Entonces, si se dan cuenta, en el procedimiento 1, pues ya tenemos la información, ¿cierto? Pero en el procedimiento 2 tenemos que calcular esa información. Tendríamos que hacer o efectuar otros procesos. Por ende, si observamos las opciones de respuesta,
La respuesta a esa pregunta es la A. El primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura, pero el segundo requiere calcular información adicional que vendría siendo que esta altura y este segmento que viene siendo la base. ¿Listo? Pregunta 28. En una perfumería envasan uno de sus productos en frascos cilíndricos con tapas esféricas. La imagen muestra el prototipo de uno de los frascos, donde R1 es igual a 3, o sea que este de aquí mide 3, corresponde al radio de la esfera, H vale 10, que es la altura, corresponde a la altura del cilindro, y R2 vale 5, corresponde al radio del cilindro. La perfumería quiere construir una caja donde pueda empacar este frasco, por lo tanto analiza tres opciones. Construir una caja cilíndrica que tenga una altura mayor a 10, más 2 por 3 igual a 6. Entonces se da cuenta, si usted completa este radio, tienes el diámetro, que en total ¿cuánto mediría? Pues mediría 6. Sumado a la altura, ¿cierto? Esto de acá, 10 más 6, nos daría 16. Y con base al diámetro mayor que 10. Si te das cuenta, esto mide 5. Si hallamos esto completo, sería nuevamente aquí 5. O sea que todo esto mediría 10. Listo. Opción 2. Construir una caja con una base cuadrada que tenga de lado longitud mayor que 10 y que tenga una altura de 10. Ok, bien. Construir una caja cilíndrica que tenga una altura de 16 y un diámetro de 5. No, no puede ser diámetro de 5. Entonces, la opción 3 no permitiría poder cumplir con lo que se desea en la pregunta. Por ende, las opciones que realmente sirven son la 1 y la 2. La opción correcta a esa pregunta es la B. Pregunta 29. En la gráfica se muestra la cantidad de remesas que ingresaron a una ciudad y el número de personas por año que enviaron remesas en la ciudad desde 1990 hasta el 2006. ¿Listo? Bueno, entonces, ojo con la conversión. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos gráfica de barras y un diagrama lineal, pero debe tener presente esta simbología. ¿Listo? Según la gráfica, ¿en qué año la cantidad de remesas enviadas por persona es mayor después del 2000? Entonces nos interesa las remesas, o sea, debo fijarme en las barritas. Entonces, si observo muy bien el año donde hay mayor remesa, o sea, de ubicar la barra más alta, ¿en qué año es? Año 2006. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción A. Finalmente, la pregunta número 30. La tabla muestra el ingreso y gasto mensual de una familia durante los primeros 6 meses del año. La gráfica que representa correctamente la información presentada en la tabla es, entonces, si vemos el gasto mensual, entonces, a medida que transcurren los meses, hasta abril, aumenta. Pero de mayo a junio, disminuye. Miremos las conversiones. El gasto mensual se representa por barras, el ingreso mensual por una línea recta. Pero el ingreso mensual a medida que transcurren los meses desciende. O sea que gráficamente debe ir hacia abajo. O sea que esta y esta queda descartada. Se entra la C y la D, pero la D, ¿en dónde se falla? Al graficar el gasto mensual, ¿no? Asciende hasta abril, pero vuelve a disminuir en mayo y junio. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la opción D. Estudiantes, pues espero que les pueda ayudar esta socialización. Por favor, revisen aquellas preguntas donde tuvieron errores y verifiquen por qué por error y entiendan cómo se llega a la opción correcta. Muchos éxitos.